En Migrante, esta es tu voz, los temas más relevantes que resalta la información de un día difícil en la Ciudad de México, donde la mujer, la noticia generada por ellas, fue el común denominador. Las organizaciones no gubernamentales y por lo menos 23 grupos de ellas dejaron sentir su fuerza en el primer cuadro de la Ciudad de México. No por el número no fue tan elevado como en el año anterior, en el 2020, fecha que coincidió, por cierto, con el inicio de la pandemia en México, que deja a la fecha 192,000 muertos. Hay una ligera caída en el nivel de contagios, pero la alerta sigue prendida en toda la República Mexicana, y por ello se lamenta también hoy el deceso de este comediante de los pequeños, un genio sin duda como fue Cepillín. En paz descanse, y a sus familiares enviamos nuestro más sentido pésame. En el tema del día, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Día Internacional de la Mujer no es para felicitar, sino para refrendar, apuntó, el compromiso por la igualdad, recordar a las mujeres que lucharon en las grandes transformaciones de México. Eso lo dijo el presidente. Aseguró que tiene puentes de comunicación para escuchar a mujeres y garantizar la seguridad. Lamentablemente en la República el caso de desapariciones forzadas de mujeres, de niñas, de pequeñas cuyas edades fluctúan entre los 5 y 17, 22 años es algo terrible, sobre todo cuando detrás de estos grupos se encuentra la industria de la trata. Por lo tanto, se asume que a partir que el presidente López Obrador designó a Isela Rodríguez como secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, era un mensaje claro que en las mujeres tiene confianza el presidente como la secretaria de Gobernación para enfrentar esta crisis inédita en la historia de México, que en el tema de feminicidios, trata, desaparición, se mantiene a la alza. Incluso cuando Rosa Isela Rodríguez tomó protesta como secretaria de Función de Seguridad Pública como relevo de Alfonso Durazo, esa espiral delincuencial se mantenía a la alza, hoy con algunas cifras oficiales optimistas que no coinciden con otros sectores. Veremos pues en los días siguientes. Recordó el presidente que los legisladores analizarán el otorgamiento de licencias de cultivo de marihuana. Ya Amapola, sin embargo, su gobierno está ayudando a los campesinos de las zonas de Guerrero y el Triángulo Dorado con el programa Sembrando Vida. El Triángulo Dorado, si usted es duranguense y reside en Los Ángeles o reside en Nevada, es la frontera entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde hay altos cultivos de amapola, como en Guerrero, y hay incluso emergentes que surgieron en el último lustro. Entonces el presidente apostó y su gobierno al programa Sembrando Vida, que es la reforestación de árboles en las zonas deforestadas por el tiempo y que actualmente observan ya un claro proceso de desertización que existe también en el Valle de México. La Secretaría de Gobernación reconoció que hay una deuda con las mujeres y aseguró que la Cuarta Transformación reconoce la lucha de las mujeres a quienes escuchan. Eso dijo la secretaria Olga Sánchez Cordero. Ella es la primera ministra del Interior en la historia de México en ocupar esa responsabilidad, y antes fue ministra de la Suprema Corte. Fue candidata a ministra presidenta antes de dejar su escaño en la Corte, no lo alcanzó. Su esposo es notario público, su hija es magistrada, y es una familia de la Secretaría de Gobernación de funcionarios inmersos en el Poder Judicial y en notarías. Y mujeres que depende de la Secretaría de Gobernación, de la misma Sánchez Cordero, dijo, acompañan el dolor de familiares de víctimas de violencia y reconocen que los nombres escritos en las vallas
son un recordatorio de que el problema desde luego persiste. Nos recuerda mucho a Ciudad Juárez en el 93, cuando surgieron estos eventos terribles de asesinatos masivos de jóvenes procedentes de la República, mujeres del campo, quienes apostaron una calidad de vida y su mejoría en las maquiladoras. Pues ahora resulta que ahí en el caso de la República, todos afirman los opositores al gobierno, vivimos una ciudad Juárez o una mega ciudad Juárez en la franja fronteriza, en las entidades del sureste de la República Mexicana, y eso es muy grave. El juez federal, José Antonio González García, prohibió por tiempo indefinido a la Fiscalía General de la República solicitar orden de aprehensión contra 3 excolaboradores de Emilio Cebadúa, exoficial mayor de la SEDATU, la Sedesol, en el tema de la estafa maestra. Y ahí hay un hombre que inexplicablemente no se investiga, Ramón Sosamontes Herrera Moro, quien fue el hombre que presentó a Rosario Robles con Carlos Ahumada Kurtz, y el señor Sosamontes pues era el poderoso jefe de la oficina de Sedesol y de Sedatu en su momento. Y la estafa maestra era muy sencillo: se incrementaban o sufrían los precios artificialmente de las áreas de comunicación para reestructurar equipos, y ahí estaba el negocio de los gobiernos, que también alcanzó a la Secretaría de Gobernación. Y en México, en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo, 1,279 adultos mayores fueron vacunados este lunes contra COVID-19, informó la jefa de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México no solo ha registrado el exceso de mortalidad más alto durante la pandemia de COVID-19, comparada con otras urbes del mundo, también está en el top 3 nacional de muertes confirmadas por el virus, tasa de mortalidad y casos activos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En medio de acusaciones de violación y exigencias para que no sea candidato de Morena, Félix Salgado expresó que vivan las mujeres. Él es el aspirante de Morena al gobierno guerrerense, y pues en Morena hay una fuerte pugna por retirarle su candidatura, algo que ahora se ve difícil ya en un pleno proceso de campaña electoral. Tras 9 años de retiro político y librar 6 juicios penales, el gobernador Andrés Graniel se registró como precandidato del PRI a la alcaldía de Villahermosa, Tabasco. Solo que el químico farmacobiólogo olvida que todavía hay acusaciones graves montadas por su antecesor Arturo Núñez en su contra, y eso es grave. Los estadounidenses totalmente vacunados pueden reunirse con otras personas vacunadas en el interior sin usar una máscara ni distanciarse socialmente, según una guía emitida por funcionarios federales de salud de Estados Unidos. Y Nueva Zelanda utilizará solamente la vacuna Pfizer para inmunizar a su población contra el coronavirus, cambiando sus planes anteriores de emplear 4 fármacos distintos. Eso es lo importante aquí en el resumen de su espacio informativo Migrante. Esta es su voz.